gente, bienvenidos a Music Reacción. Hoy vamos a hacer un video un poquito diferente a lo que normalmente venimos haciendo. Y es que vamos a meternos dentro y analizar una de las grabaciones que a mi parecer es una de las canciones íconos de la historia mundial a nivel musical. We Are The One, Somos el Mundo. Esta fue una canción escrita en 1985 por Lionel Richie y Michael Jackson y producida por el legendario Quincy Jones, productor alguna vez de Michael Jackson, Frank Sinatra y otros tantos grandes artistas. La canción fue grabada por 45 músicos famosos para la Unión USA for Africa, Unión de Artistas de Apoyo para África, y donde los fondos obtenidos fueron donados para una compañía humanitaria para intentar acabar con la hambruna en África. Muchos artistas reconocidos participaron en la grabación de esta canción, que vendió más de 7,5 millones de copias de este sencillo en los Estados Unidos y más de 20 millones a nivel mundial. Por Dios. Esta canción fue inspirada por himnos nacionales, entre ellos la de Estados Unidos, el himno inglés, alemán y ruso. En cuanto al estribillo de esta canción, fue basada en una canción de Donna Summer de 1982 titulada Statue of Independence. Y también la han cantado cientos de artistas. Y tenemos la versión latina grabada en el 2010 con la adaptación al español a cargo de Emilio Estefan y Gloria Estefan. Así que vamos a ver y escuchar juntos y analizar, por supuesto, un poquito de lo que fue la grabación de esta canción We Are The World. También vamos a conocer algunos detalles de lo que fue la trastienda de la grabación y les voy a contar algunas anécdotas e información de todo lo que fue sucediendo en el estudio de grabación. Vamos a comenzar viendo un pequeño repaso de lo que fue la postgrabación. Es cuando los artistas están repasando la letra y familiarizándose con la melodía. There comes a time when we hear. Wait a minute. We gotta stop making noise. Hey, please. En esta parte Quincy Jones dice: por favor gente, necesito que dejen de hacer ruido y de tomar fotos. Los ruidos dentro de la sala fueron una pesadilla para los ingenieros de grabación. Tengan en cuenta que adentro de la sala no solo estaban los músicos, sino que también había fotógrafos, camarógrafos y ayudantes de producción. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time. Bueno, esto es como un repaso de la letra. Acá están cantando relajados, probando algunos melismas y familiarizándose con la melodía de la canción. Aquí están probando. Aquí, por ejemplo, Kenny Rogers está atrasado de la melodía. That someone, somewhere, said I will say. That's great big family. Qué impresionante ahí Tina Turner, la primera vez que entra en acción y ya ahí haciendo una oración muy hermosa. Bueno, ahí entra Michael Jackson, que ya había grabado los coros previamente. Qué impresionante la voz de Diana Ross, una voz muy clara, muy limpia, muy hermosa. Sí, qué bella. Stronger and free, as God has shown us. Una parte muy importante antes de la grabación es que el productor Quincy Jones reunió a los 45 artistas
pidiéndoles que dejen sus egos personales a un costado, diciéndoles: en esta habitación están las 45 estrellas musicales más importantes del mundo para ayudar a gente desesperada que está muy lejos y que pasa una situación muy complicada. No creo que esta experiencia vuelva a repetirse en el futuro, pero sí conozco y creo en el poder de la música para sacar adelante a esta humanidad. Y no hay mejor ejemplo que estemos todos juntos en este lugar, listos para cantar esta canción. We can't go on pretending day by day. Bueno, como ya les había contado, los que escribieron esta canción fue Lionel Richie y Michael Jackson. Aunque en un principio Lionel Richie había optado por Stevie Wonder para que lo ayude a componer esta canción. Pero Stevie Wonder estaba ocupado en sus proyectos musicales, así que lo llamó a Michael Jackson y juntos compusieron la letra de esta canción. En cuanto a la composición de la música, estaría a cargo de Quincy Jones. Michael Jackson fue uno de los primeros en grabar, él grabó su solo y los coros, y sí, era el jefe, por supuesto. Uno de los datos muy peculiares es que las voces comenzaron a grabarse antes de aún estar terminada la melodía. Y los artistas no habían tenido contacto previo con la letra de la canción hasta hora antes de comenzar la grabación. It's okay. Willie. Stronger and free. Bob Dylan se encontraba bastante nervioso, bastante ansioso antes de comenzar su parte de la grabación, porque no sabía cómo debía sonar su parte vocal. Así que le preguntó a Stevie Wonder y a Lionel Richie cómo quieren que suene mi parte. Entonces se produjo un momento muy cómico en la grabación, cuando Stevie Wonder se sentó al piano imitando a Bob Dylan, diciéndole cómo debía sonar su parte de la canción. Kenny Rogers se llevó autógrafo de todos los artistas, se dio cuenta que había formado parte de un acontecimiento histórico, entonces tomó un pedazo de sábana que había en el estudio, acercándose a todos los artistas para que lo filmen. Dos de las grandes ausencias fueron Prince y Madonna. Al parecer Prince había tenido una disputa con Bob Geldof y Madonna estaba preparando su famoso tour de 1985, aunque las malas lenguas dicen que Madonna no participaría en el proyecto para no cruzarse con Cyndi Lauper. Bueno, ahora sí, vamos ya a meternos directamente en la parte que los artistas ya meten la voz y donde comienza la grabación. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Ahí Stevie Wonder hace una variación que no está en el disco. The greatest gift of all. We keep going. Doble voz. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Qué linda voz, una voz bien llenita tiene. We all a part of God's great big family. Tina Turner, una voz increíble, inigualable. Hasta las terminaciones son increíbles. Se filtró una voz ahí. Ahí se viene la parte de Michael Jackson. Bueno, acá Michael Jackson está haciendo un flip con un doble vibrato
La verdad que la voz de Michael Jackson suena muy bien hasta sin efectos, por Dios. But if you just believe, there's no way we can fall. Bueno, ahí no está bien montada, ¿no? Pero creo que todavía está calentando la voz. Suena como si tuviese la garganta aún fría. Le falta calentar un poco. Y la nota final, cuando hace la escalera, como que le falta un poco montarse. Está ahí casi bordeando la nota. King Carnes ahí haciendo una voz un poquito rasgada, rasposa. Aquí se produce un momento donde todos los artistas opinan y dicen ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y ustedes imagínense a 20 cocineros opinando de cómo hacer el mismo plato. Esta parte se hizo muchas veces y es una parte muy difícil porque están cantando los tres juntos y las tres voces tienen que quedar bien empalmadas, bien afinadas y terminadas al mismo tiempo. Me causó mucha gracia las caras de Michael Jackson diciendo me parece que algo no está bien acá. Para revisarla sin duda alguna. Está muy brava la jugada. No, sí lo tienen que revisar, pero... Revisar, la va a ver al monitor. Después de revisar en el VAR, no hay penal. No hay penal. Ahí está. Bueno, pero al final quedó la toma y quedó muy bien. Quería ponerle un poco de humor a este video, no es por faltarle el respeto a los artistas, pero es solo para que ustedes vean que detrás de un buen producto terminado hay mucho trabajo de los artistas y que también tienen fallas, también desentonan en la búsqueda de la perfección y en la búsqueda de tener un producto digno y de buena calidad. Esta canción, We Are The World, es una canción muy hermosa, pero lo hace aún más hermosa el motivo por lo cual se ha creado, ayudar y ser solidarias. Yo también creo que la música tiene el poder de cambiar el mundo y de hacerlo un lugar mejor y unir a los pueblos. Gente, nos vemos en la próxima. Acá, en Luis Chao.